Hermanos, que Dios les bendiga. Puede tomar su asiento. Vamos a comenzar en esta tarde con el tiempo de la predicación. Vamos a reflexionar un poco en un pasaje de suma importancia, un pasaje conocido, un pasaje popular. Y vamos a detenernos en este pasaje. La semana pasada empezamos a hablar un poco acerca del tema de la santidad. La semana pasada hablábamos acerca de lo que es la santidad de Dios. Y nos situábamos en el libro del profeta Habacuc y mencionábamos que el profeta Habacuc conocía acerca de Dios y da una descripción interesante acerca de Dios como un ser santo. Habacuc dice de Dios que Él es muy limpio de ojos para ver la maldad. Y reflexionábamos en esto, pensábamos en las palabras del profeta Habacuc y veíamos cómo Habacuc quería que Dios, a causa de su santidad, castigara a sus enemigos por su pecado cometido y por la maldad que había en ellos. Según la manera de ver el mundo, lo que estaba sufriendo su pueblo, Habacuc sentía que era injusto y sentía que Dios debía hacer algo al respecto y que debía castigar a sus enemigos, que en este caso eran los caldeos, el pueblo babilonio. Y Habacuc entonces apelaba a la santidad de Dios. Decíamos que la santidad de Dios consta de dos puntos importantes. El número uno es que Dios es santo, Dios es puro, Dios está alejado del pecado. Y ese es el primer punto. El segundo punto que tiene que ver con la santidad de Dios es que Dios es un ser que es aparte. Dios es un ser supremo, Dios es un ser diferente a su creación. Dios no es igual a nosotros, obviamente Él es Dios, debe ser diferente, tiene que ser diferente y es diferente. Esto también es la santidad de Dios. Él es un ser aparte, Él es un ser supremo, Él es un ser mayor. Él no es como nosotros, Él es un ser soberano. No necesita consultar a nadie porque aparte de todo Él es sabio y Él es perfecto. Él no tiene error, Él no tiene doblez. Y entonces, por eso Él es santo. Y la santidad de Dios aplica en estas dos cosas. Él es puro, Él es sin mancha, Él es sin pecado. Pero también Él es un ser supremo, Él es un ser más alto. Y tocábamos este punto acerca de la santidad de Dios. Y ahora, el día de hoy, vamos a hablar acerca de la santidad, pero en el cristiano. Porque la santidad de Dios, una persona al creer en Dios, al creer en el sacrificio de Cristo, al ser salvo, cambia de posición y ahora es santo. También introdujimos este punto, la semana pasada, diciendo que pasamos a ser santos delante de Dios, siendo pecadores, siendo sus enemigos, siendo injustos. Por la fe en el sacrificio del Señor Jesús, pasamos a ser santos. ¿Y cómo aplica esa santidad en nosotros? Y eso es lo que vamos a ver en esta tarde. Y bueno, entonces, comenzando con esto, no sé si ustedes han visto alguna vez, a mí me llama la atención el voleibol. Hay algo que sucede muy interesante en el voleibol, que sucede en algunos otros deportes, pero yo me fijé en el voleibol. Cuando están jugando voleibol, están en la cancha y juegan, si mal no recuerdo, son 5 contra 5 y está la red alta y pues ya saben cómo se juega el voleibol, pegándole al balón con la mano y pasando la red, y si cae en el suelo es punto para el otro equipo. Bueno, cuando hay un partido de voleibol, como en todos los demás deportes, cada equipo tiene su uniforme. Unos juegan de azul y los otros juegan de verde o de rojo. Cada equipo tiene su propio uniforme. Entonces, cuando estamos viendo un partido de voleibol, podemos ver algo bien interesante, y es que aunque hay 5 de este lado y 5 de este otro lado, y son 2 equipos diferentes, y cada uno tiene su propio uniforme, uno de los que está jugando de cada lado, de cada equipo, tiene un uniforme diferente. Si de este lado están 5 y de este lado están otros 5, que es la cancha,
De este lado los 5 están de azul, el equipo es de 5, 4 están de azul y 1 está de blanco. Y del otro lado, si están los 5, 4 están de verde y 1 está de blanco. ¿Y eso por qué? Aunque es del mismo equipo, tiene otro uniforme. Y de este lado, aunque es del mismo equipo, tiene otro uniforme. Ese jugador que tiene el uniforme diferente, aunque está jugando para el equipo y busca que el equipo gane, tiene cualidades diferentes dentro del juego. No es igual a todos los demás y como no es igual, por eso tiene un uniforme diferente. Tiene que diferenciarse porque es un jugador diferente. Todos los demás jugadores que tienen el uniforme igual, tienen la capacidad de que pueden atacar, pueden hacer disparos con la mano hacia el otro lado buscando ganar puntos para su propio equipo y así ganar al final. Pero el jugador que tiene el uniforme diferente no puede atacar, no puede hacer tiros, no puede hacer disparos hacia el otro lado, tan solo ayuda a defender. Ese es su trabajo, ayudar a defender. No puede atacar al otro equipo, no puede hacer disparos, puede poner un servicio, puede levantar la pelota, pero otro es el que tiene que pegarle para buscar el punto a favor. Pero ese que tiene el uniforme diferente no puede atacar, tan solo su trabajo es ayudar a defender, hacer hasta lo imposible para que no caigan puntos en contra de su equipo. Y eso es algo que a mí me llama mucho la atención, una vez que estuve viendo voleibol, es algo que sucede parecido en el fútbol, porque bueno, todos sabemos que en el fútbol están en el campo y son 11 contra 11 y también tienen uniformes diferentes, pero de todos los 11 hay uno de cada equipo que tiene un uniforme diferente. Y es el portero, es el que está en la portería, no tiene un uniforme igual, es de otro color y precisamente tiene el uniforme de otro color para diferenciarse. Y como jugador diferente tiene cualidades diferentes y es el único que puede agarrar el balón con las manos dentro del área. Y el portero es el último recurso y el más importante del equipo para evitar que caigan goles, para evitar que le hagan daño a su equipo y muchas veces gracias a los porteros los equipos ganan los partidos. Bueno, el asunto aquí y lo interesante es qué pasaría si estos jugadores, en el caso del voleibol y en el caso del fútbol, los jugadores que tienen un uniforme diferente desconocieran su posición, desconocieran el rol que desarrollan en el equipo. Sería un caos. El jugador de voleibol, al tratar de que es diferente y que no puede atacar, si quiere atacar, eso es falta en contra de su equipo. Si el portero se pone loco y quiere jugar de delantero, dejaría la portería descubierta y más fácil les meterían gol. Entonces, teniendo esto como ejemplo, ellos como jugadores, como que pertenecen a un equipo, deben de conocer el rol que les corresponde. Aún dentro en el fútbol, de los 11 de los demás jugadores, los otros 10 que están en el campo, tienen diferentes trabajos, tienen diferentes tareas que desarrollar y por eso se colocan a lo largo de toda la cancha. Cada uno tiene que hacer un trabajo. Si no desarrollan bien su trabajo, el equipo no funciona bien y si no funciona bien, es muy poco probable que ganen el partido, que ganen el encuentro, que se lleven la victoria. Y esto es algo bien común de ver en los deportes, en los deportes y en todos los demás lugares donde hay un equipo. Cada persona del equipo debe conocer su rol, debe conocer su posición, debe saber qué tarea le toca, porque si no, no lo va a poder desarrollar y si no la conoce, alguno se puede volver loco y querer estar del otro lado, querer hacer cosas que no le corresponden y eso a final de cuentas le afecta a él y afecta al equipo. Si un portero se quiere hacer delantero con el uniforme de portero, pues ahí va a andar por la cancha dejando la portería descubierta. Si el delantero se quiere hacer portero y se pone de portero y agarra el balón con las manos, o sea, no funciona porque solamente el que tiene uniforme del portero es el que puede hacer eso. Entonces,
Es bien importante dentro de los deportes, dentro del fútbol, del voleibol y de todos los demás deportes, que cada jugador conozca el rol que le corresponde y que sea bueno en lo que hace, ¿no? Que sepa desarrollarlo bien, que sepa ejecutarlo bien, para bien de sí mismo y para bien del equipo. Porque al final, como deportistas, todos siempre buscan ganar. Y se disciplinan para eso y se esfuerzan y se ejercitan para conseguir eso, para que ellos sean buenos en lo que hacen y para el bien del equipo al que pertenecen. Si no conocieran bien su rol, si no conocieran bien su papel, estarían lejos de hacerlo bien y de desarrollarse bien. Pero eso no es algo que pase comúnmente, porque es obvio que todo el mundo sabe que el portero, pues es el portero. Todo el mundo sabe que el delantero mete goles. No es algo que realmente tenga que explicarse tan específicamente. Así en general todo el mundo lo sabe. Que el portero puede agarrar con las manos el balón, es el que se avienta, es el que evita los goles. El delantero es el que mete los goles. Es algo bastante obvio. Incluso para la gente que no gusta tanto del fútbol, es obvio que hay uno que mete goles y hay otro que detiene los goles. Es algo obvio, es algo que no necesita tanta explicación. Y teniendo esto en mente, lo vamos a retomar más adelante. Ahora les voy a pedir que abran sus Biblias en Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, y vamos a estar en el versículo 14. Primera de Pedro, en lo particular, es uno también, la semana pasada decía que Habacuc es uno de mis escritos favoritos del Antiguo Testamento. Pedro es uno también de mis escritos favoritos del Nuevo Testamento. Me gusta mucho Pedro, me gusta cómo escribe en esta carta, me gusta el mensaje que deja el apóstol Pedro a sus lectores, a cristianos que habían tenido que abandonar sus hogares porque estaba comenzando la persecución. Y la carta del apóstol Pedro tiene un tono de consolación, tiene un tono de ánimo, de esperanza a los cristianos a quienes les está escribiendo. A mí me gusta mucho cómo el apóstol Pedro escribe en esta carta a lo largo de todos los versículos. Uno de mis versículos favoritos se encuentra en esta carta. Y bueno, entonces ahí en el capítulo 1, en el versículo 14 es donde nos vamos a quedar, del 14 al 17. Y como les decía, vamos a mencionar un pasaje muy popular y muy conocido que tiene que ver con la santidad de Dios y con la santidad del cristiano. Dice el versículo 14: como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. El apóstol Pedro está aquí ya ha desarrollado un tema antes de escribir este versículo, y durante el primer capítulo, a lo largo del primer capítulo, todo lo que está atrás de este versículo 14, el apóstol Pedro ha hablado del valor de la salvación. Ha hablado de lo importante que es la salvación a lo largo de la historia, de cómo lo que nosotros tenemos ahora en la actualidad, estos creyentes allá en el primer siglo y nosotros también, porque seguimos estando dentro del mismo tiempo de la gracia de Dios. Pedro está hablando cómo lo que tenemos nosotros, que es la gracia de Dios y la salvación por medio de la gracia, es algo que fue anhelado por mucho tiempo, que los profetas quisieron conocer, que los profetas quisieron ver. Incluso dice que los ángeles están maravillados. Dice que son cosas que anhelan mirar los ángeles, la salvación, la gracia que Dios nos ha dado por medio del Señor Jesucristo. Y entonces Pedro, a lo largo de estos versículos del 3 al 12, está hablando de lo importante y de lo valiosa que es la salvación, de cómo la gente a lo largo de la historia, los hijos de Dios, anhelaron ver esto, anhelaron ver el sacrificio de Jesús, anhelaron ver la salvación por la gracia. Y también habla de cómo los que han creído en el Señor Jesús, de los que verdaderamente han sido salvos, es necesario que sean probados. Es necesario que nuestra fe sea probada para ver si es verdadera,
para ver si es real. Es necesario que sea probada como el oro por el fuego. Así como el oro es purificado metiéndolo al fuego para quitarle todo lo que no es oro, ¿verdad? Lo que contamina el oro para hacerlo más puro, y entre más procesos de purificación tenga, obviamente va a ser más puro. Así también la fe de los que creen en el Señor Jesucristo debe ser sometida a prueba, debe ser sometida a fuego para que sea purificada y para que se vea si verdaderamente es real. Entonces Pedro ha hablado de esto, ha hablado de la salvación y de que los que son salvos han de ser probados, porque esta gente estaba sufriendo persecución, y Pedro les dice: no se espanten, es normal lo que les está pasando, porque si son verdaderamente hijos de Dios van a ser probados. Entonces ahora está diciendo en el versículo 14: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Ahora pues, como hijos de Dios, por medio del Señor Jesucristo, el apóstol Pedro está exhortando a los creyentes, nos está exhortando a nosotros a que no debemos vivir en la manera en la que vivíamos antes. Ahora que somos hijos de Dios a través de la fe en el Señor Jesucristo, pasamos a ser hijos de Dios. Y ahora, siendo sus hijos, no podemos vivir de la misma manera que cuando no éramos hijos de Dios. Hay un cambio claro de no ser hijos a ser hijos. Entonces, no puede ser la misma persona que no era un hijo a la que es un hijo. Y ese es un ejemplo que podemos ver en los padres. Los padres quieren el bien para sus hijos, obviamente, pero no van a tratar igual a uno que no es su hijo que a uno que sí es. Y es de admirarse a los padres que en ese caso adoptan, y a esos hijos que no son sus hijos, los aman, los cuidan como si fueran sus hijos. Entonces no es la misma posición de no ser hijo a ser hijo. No es el mismo cuidado que un padre tiene de alguien que no es su hijo al que sí es su hijo. Y obviamente el hijo debería responder diferente al que no es su padre a el que sí es su padre. Hay un cambio de posición y hay un cambio de privilegios también, porque no solamente somos hijos de Dios, sino que somos partícipes de todas sus bendiciones por pura gracia, por el puro amor de Dios. Pasamos a ser sus hijos y pasamos a tener todas sus bendiciones, cosa que no teníamos antes. Hay un cambio de posición, hay un cambio de lugar. Y entonces ahora, teniendo un lugar diferente, también debemos de obedecer a Dios, porque ahora sí somos sus hijos, ahora Él sí es nuestro Padre, ahora Él nos cuida como sus hijos, lo vemos o debemos verlo como un Padre. Entonces debe de haber un cambio de actitud, una manera de vivir diferente, porque ha habido un cambio de posición. Y entonces el apóstol Pedro les dice: no pueden vivir, no se conformen a la manera que vivían antes. ¿Y cuál era esa manera de vivir antes? En pecado, en deseos de la carne, en pecado desenfrenado. El que es hijo de Dios no puede vivir de esa manera porque ha tenido un cambio de posición. Antes vivíamos de esa manera porque estábamos en ignorancia, porque realmente no sabíamos, porque estábamos cegados por el pecado y éramos esclavos de Satanás. No podíamos hacer más nada. El Señor Jesucristo, por gracia y por misericordia, nos transforma y cambia nuestra posición. Por obvias razones, no podemos seguir viviendo de la misma manera, porque hay un cambio de lugar, hay un cambio de posición. De no ser hijos, pasamos a ser hijos. Y ahora, como hijos, debemos de obedecer al Padre. Entonces, como hijos obedientes, no debemos vivir de la manera en que vivíamos antes, porque hay un cambio que es obvio. Antes estábamos en ignorancia. Bueno, ahora que hemos pasado a vida, no debemos de seguir viviendo de la manera antigua, con maneras de pensar pecaminosas, con maneras de vivir pecaminosas, sino que nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar deben de reflejar que verdaderamente ha habido un cambio, que hemos pasado de muerte a vida,
que hemos pasado de tinieblas a luz, debe de haber un cambio y ese cambio debe ser notorio. Vuelvo a decir, en la manera de pensar, en la manera de actuar, en la manera de vivir, en básicamente todo, en el humor que tenemos, en las cosas que nos dan risa, en las cosas que hablamos, en las cosas que escuchamos, en todo debe de haber un cambio que muestre que verdaderamente hemos pasado a vida, que hemos pasado de tinieblas a luz. Todo en nosotros debe mostrar el cambio que Dios ha hecho. Porque si no se muestra, la pregunta sería, ¿verdaderamente ha habido un cambio? Y si no hay un cambio, entonces hemos cambiado de posición delante de Dios. Esa sería la pregunta obligada. El asunto aquí es que el cambio en la manera de vivir, el cambio en la manera de pensar, no es algo mágico, no es por arte de magia que esto sucede. Sí, Dios nos purifica, pero hay una parte que nos toca a nosotros. Y esto tiene que ver con una decisión nuestra y una disciplina nuestra. Y esta es la siguiente ordenanza que da el apóstol Pedro. Y también Dios directamente. Dice el versículo 15 y 16. Sino, es como por el contrario, antes vivían en su ignorancia, ahora en este tiempo, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Entonces, esto tiene que ver con una disciplina y una manera de vivir de la persona y del cristiano. No es por arte de magia, no es de un momento a otro. A veces sí, Dios quita cosas de un instante a otro. Pero la vida es un proceso de santidad. Bueno, la persona que ha creído ahora está en un proceso de santidad que tiene que ver con disciplina. ¿Qué tanto nos estamos disciplinando y esforzándonos para alejarnos del pecado y vivir de la manera a que Dios le agrada? Vivir en santidad es algo que Dios nos manda hacer. No es algo opcional, ni tampoco es algo que sucede por arte de magia. Es un mandato dado por Dios directamente para nosotros. El Señor nos está mandando a hacerlo. No hay opción. No hay si queremos o no queremos. No hay si tengo ganas o no tengo ganas. Es una ordenanza y se tiene que hacer. Dios nos está mandando a ser santo. Así como Dios es santo, apartado de todo pecado, así es como debemos procurar y esforzarnos en vivir la vida de manera santa, de manera pura, alejándonos del pecado en la mayor medida posible. Debemos de esforzarnos en vivir la vida de una manera que refleje lo que Dios verdaderamente es, de manera que la santidad de Dios pueda verse reflejada en nuestras vidas. De manera que el hecho de que Dios esté apartado del pecado pueda verse en nuestras vidas. De manera que el hecho de que Dios no acepta el pecado pueda verse en nuestras vidas, en el hecho de que nosotros estamos alejándonos del pecado. Esto es un mandato de Dios dado a su pueblo Israel desde tiempos muy antiguos. Aquí Pedro está citando el libro de Deuteronomio. Dios manda a su pueblo desde hace miles de años a que se aparten del pecado, a que sean santos, a que busquen a Dios, a que amen más a Dios de lo que aman el pecado. Y este mandato es para nosotros ahora. Y si ahora delante de Dios somos santos porque Él nos ha apartado para sí mismo y nos ha liberado de la esclavitud del pecado y hemos cambiado de Padre, hemos cambiado de Señor, ahora le servimos al Señor Jesucristo, es obvio, es notorio, es lógico que debe haber un cambio en nuestra manera de vivir, alejándonos del pecado. Ahora teniendo un nuevo lugar, una nueva posición, debemos vivir, sabiendo cuál es esa nueva posición que tenemos delante de Dios, que es santos, que es sus hijos.
Hemos mencionado ya que al creer en el Señor Jesucristo, que al creer en el sacrificio de la cruz, hay un intercambio de lugar. El Señor Jesús toma nuestra posición como injustos y pecadores y sufre por nuestro pecado y muere por nuestro pecado, y a cambio a nosotros nos da su lugar como justos y buenos y santos delante de Dios. Hay un cambio de lugar, hay un cambio de posición. Y esta nueva posición debe reflejar lo que Dios es. Nuestra vida debe reflejar lo que Dios es, nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de vivir, lo que escuchamos, lo que decimos, lo que hacemos, lo que buscamos, nuestros anhelos, nuestros intereses, nuestro todo debe reflejar a Dios. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Conociendo a Dios primeramente. También la semana pasada mencionaba un aspecto interesante. Lo que Dios hace a través de la salvación es la reconciliación. Dios nos reconcilia con Él mismo. No nos estamos reconciliando nosotros con Él, sino Él nos reconcilia consigo mismo. Mientras que estamos acostumbrados que en el mundo la reconciliación es: tú me dijiste, entonces tú tienes que venir a pedirme perdón. Y yo no voy a ir porque yo tengo dignidad y porque mi dignidad no puede estar en el suelo. Entonces tú tienes que venir a pedirme perdón. Y ahora dicen que, ahora ese término es muy común, porque hacer eso es algo tóxico. Así ahora el mundo ve las cosas y así lo ha visto por mucho tiempo. Si tú me haces daño, entonces tú tienes que venir a pedirme perdón. Yo no voy a ir contigo. El Señor Jesús, por el otro lado, establece un modelo diferente. Si alguien te hace daño, ve tú y arréglalo. Si tu hermano tiene algo en contra de ti, ve tú y arréglalo. No esperes a que la otra persona venga. Y entonces, en esas cosas es como debemos mostrar la santidad de Dios en nuestra vida, siguiendo los modelos del Señor Jesús y no los modelos del mundo. Si la otra persona me hizo daño, si la otra persona me hizo mal, entonces, y el Señor me manda a ir y arreglarlo con esa persona, debo de hacer lo que el Señor me manda. Entonces, esas cosas, esos modelos que establece el Señor Jesús, son los que verdaderamente van a mostrar la santidad de Dios en nuestra vida. Y de esa manera nos estamos alejando de nuestra pasada manera de vivir. Antes, claro, yo esperaba que me vinieran a pedir perdón porque yo tengo demasiada dignidad como para ir yo, como para avergonzarme e ir con la persona. Pero el Señor Jesús se humilló hasta la muerte. Yo ¿qué soy yo a comparación del Señor Jesús? Si Él se humilló, si dejó todo por amor, ¿qué soy yo? No soy nada. Y aún así ponemos nuestros pretextos de: es que lo va a seguir haciendo, es que me va a seguir haciendo daño. Bueno, sí, pero eso no depende de mí. A mí me manda el Señor Jesús, yo tengo que hacerlo. Eso es alejarme de mi pasada manera de vivir, como lo dice aquí el apóstol Pedro. Dios mismo, por medio del apóstol Pedro en esta ocasión, nos manda a ser santos en toda nuestra manera de vivir. No solo cuando nos ven nuestros papás, no solo cuando estoy en casa, no solo cuando me conviene, no solo cuando estoy en público. Un autor decía: no es malo tener amigos no cristianos. Lo malo es no ser cristiano frente a ellos. La santidad no es una decisión condicionada por la circunstancia o por cómo me sienta. Es una decisión que debe aplicar a toda hora, en toda situación, en nuestra vida, sea lo que hagamos, sea donde estemos, sea lo que sea. La santidad de Dios, y en específico pues en la intimidad, ¿no? En los pensamientos, ahí donde nadie nos ve, es donde verdaderamente se muestra si somos cristianos o no, si tenemos un compromiso hacia Dios o no. Esto claramente concuerda con todo el argumento que tiene el apóstol Pedro a lo largo de la carta, pues a los lectores, a lo largo de toda la carta,
les da mandatos para la vida diaria de cómo deben vivir y demostrar la santidad en su vida. Y toca varios temas importantes el apóstol Pedro a lo largo de la carta: a respetar y obedecer las autoridades, a no meterse en asuntos ajenos, o sea, no ser chismosos, a amarse de manera ejemplar como hijos de Dios, al apartarse del pecado, al tener un buen matrimonio, al ser prudentes. Todos estos temas los toca el apóstol Pedro a lo largo de la carta. Y entonces Pedro lo que está haciendo es mostrarle a los lectores, a los oyentes, cómo es vivir la vida en santidad. Y les está dando múltiples consejos y exhortaciones de cómo deben hacerlo en su vida. Tan claro como que en el capítulo 2, versículo 12 dice: mantengan entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que les calumnian como malhechores, ellos, por razón de las buenas obras de ustedes, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. O sea, Pedro en toda esta primera carta está desarrollando este primer tema: la santidad, y cómo vivirla y cómo desarrollarla en la vida. De eso habla Pedro en toda la primera carta. Da mandatos de cómo se debe vivir la vida en santidad. Y la tercera parte finalmente dice el versículo 17: y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, o sea, Dios, o sea, el Señor Jesucristo, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Finalmente, como complemento del mandato de vivir en santidad en todos los aspectos de nuestra vida, a mí se me hacen unas palabras muy fuertes las que Pedro acaba de dar en este versículo 17, porque nos hacen pensar por un momento. Dice: si invocan como Padre a Dios, si ustedes dicen que Dios es su Padre, entonces deberían vivir con temor la vida. Si ustedes dicen que creen en Dios, si ustedes dicen que son cristianos, entonces deberían vivir con temor. Entonces deberían tener temor de sus decisiones. Entonces deberían tener temor de lo que hacen. Se me hace una confrontación muy fuerte de parte del apóstol Pedro. Si ustedes dicen que verdaderamente son cristianos, entonces deberían notarse. Si ustedes dicen que creen en Dios, entonces deberían notarse. Entonces deberían tener cuidado en cómo hablan, en cómo viven, en cómo piensan. Si ustedes dicen que creen en Dios, entonces deberían tener temor de lo que Dios piensa acerca de lo que hacen. Se me hace una exhortación muy fuerte, se me hace una exhortación, una confrontación muy directa de parte del apóstol Pedro. Si ustedes dicen que creen en Dios, entonces deberían demostrarlo. Entonces debería notarse en su vida que verdaderamente creen en Dios. Si creemos, si decimos que Dios es nuestro Padre, entonces deberíamos de vivir de esa manera. Entonces debería de notarse en nuestra manera de vivir. Y esta exhortación, confrontación de parte del apóstol Pedro es muy fuerte. Si decimos que creemos en Dios, si decimos que Dios es nuestro Padre, entonces nuestra manera de vivir debería reflejarlo. Dice entonces 1:17 de Primera de Pedro: si invocan como Padre aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, Dios, condúzcanse con temor durante el tiempo de su peregrinación. Si creemos que Dios es nuestro Padre, deberíamos tener temor, deberíamos tener cuidado de lo que decidimos, de lo que pensamos, de lo que hacemos. La pregunta obligada aquí es: ¿realmente vivimos teniendo temor de Dios? Y esta confrontación de parte del apóstol Pedro debe llevarnos a la pregunta de: ¿verdaderamente lo estoy haciendo? Cuando nos encontramos frente a cualquier circunstancia de la vida, ¿estoy viviendo con temor? ¿Estoy decidiendo con temor? Con temor de Dios, obviamente, teniendo en primer lugar lo que Dios piensa con respecto a.
temo a lo que Dios piensa acerca de lo que hago, temo a la persona de Dios en cuanto a mi vida. Mis decisiones realmente son determinadas por Dios. ¿Tengo temor a la hora de decidir algo? ¿Tomo en cuenta las decisiones? Tomo en cuenta las consecuencias que tendrán mis decisiones pecaminosas. ¿Verdaderamente tengo temor de Dios? Esa es la pregunta a la que nos lleva esta confrontación de parte del apóstol Pedro. Si decimos que creemos en Dios, si decimos que Dios es nuestro Padre, entonces deberíamos vivir con temor nuestra vida. Entonces deberíamos decidir con temor. Entonces deberíamos tener cuidado de a quiénes y cómo afectan nuestras decisiones, nuestra manera de pensar, nuestras maneras de hablar, nuestras maneras de dirigirnos. Deberíamos tener cuidado. Se me hace una exhortación, una confrontación muy fuerte. Se me hacen palabras muy fuertes de parte de Pedro. Si ustedes dicen que creen en Dios, entonces deberían tener temor. Entonces deberían vivir con cuidado. Si a Dios le llamas tu Padre, entonces debes vivir como si verdaderamente lo fuera. Debes tomarlo en cuenta como si verdaderamente lo fuera, como lo hace un hijo. ¿Qué es lo que hace un hijo que tiene a su figura paternal? Va y pide consejo, va y pide ayuda, va y busca dirección en sus líderes principales, sus padres, su papá. Es algo que el hijo debería hacer. Nosotros como hijos de Dios deberíamos hacer lo mismo. Si verdaderamente es nuestro Padre, si verdaderamente somos sus hijos, entonces deberíamos tomarlo en cuenta en nuestra vida como si verdaderamente fuera nuestro Padre. Pido su dirección como lo haría con un padre. Busco su consejo como lo haría con un padre. Tengo temor de él como tendría temor de un padre. Como el hijo que ha sido enseñado por sus padres, que sabe lo que debe hacer y lo que no debe hacer, y al estar frente a una prueba y una tentación, debería pensárselo 2 veces. Y más si sabe cómo termina una mala decisión que ha tomado en el pasado. Y no deberíamos tener temor de las consecuencias. Más bien, lo que debería regir nuestras decisiones es la persona de Dios y es la santidad de Dios. No las consecuencias, sino qué es lo que Dios piensa acerca de lo que decidimos. Eso es lo que debería determinar nuestras decisiones. Finalmente, el apóstol Pedro nos está exhortando y nos está confrontando. Si somos hijos de Dios, entonces debemos vivir como si verdaderamente lo fuéramos. Debemos vivir en santidad como Dios es santo. Debemos procurar la santidad de Dios y mostrar su santidad en nuestra vida, alejándonos del pecado, alejándonos de los modelos mundanos, alejándonos de todo eso que no concuerda con Dios. Finalmente debemos de saber y tener en cuenta cuál es nuestra posición en la vida. Al principio les hablaba de los futbolistas y de los beisbolistas, que hay unos que tienen posiciones diferentes y que cada uno tiene un rol diferente porque cada uno tiene una posición. Bueno, nosotros deberíamos saber, conocer, entender cuál es nuestra posición como jugadores en este juego que se llama vida. Ya no jugamos en el equipo contrario de Dios, ya no somos sus enemigos, ahora somos de su equipo. Ahora llevamos la misma playera de Dios, esa que dice santidad en letras grandes. Ahora pertenecemos al equipo que se llama Club Deportivo Santos de Dios y tenemos la playera que dice santidad. Y ahora como jugadores de este equipo debemos saber que ya no pertenecemos al equipo contrario, al que está enfrente, que lleva por nombre Club Atlético Esclavos de Pecado y de Satanás. Ya no pertenecemos a ese equipo. Ya no debemos contribuir al otro equipo. Ahora pertenecemos al equipo de Dios, al equipo de Santos de Dios, al Club Deportivo Santos de Dios. Y tenemos la playera que dice santidad. Entonces debemos jugar con la playera. ¿Cómo es jugar con esa playera? ¿Qué dice aquí? Santidad. Mi manera de jugar la vida debe reflejar esa santidad de Dios.
No puedo pertenecer al club deportivo Santos de Dios y de repente parecer que quiero jugar con los esclavos del pecado. Porque ese es el otro equipo, ese es el otro bando. Yo ya no pertenezco ahí. El Señor Jesucristo, Dios mismo, del otro equipo me agarró y a precio de sangre y a precio de muerte me trajo aquí a su equipo. ¿Por qué querría yo estar del otro lado? El hecho de que yo esté aquí y que lleve la playera que dice santidad de Dios tuvo un costo, y fue la muerte de Jesús, y fue su sangre derramada en la cruz. Así de valioso fue que el Señor Jesús me vio de esa manera, que me trajo hacia acá. ¿Por qué querría yo seguir en el club esclavos al pecado y a Satanás? No tiene sentido, no hay razón para que yo quisiera estar del otro lado. Al Señor le costó su vida, le costó su sangre, le costó la humillación, como para que yo quiera seguirme poniendo la playera del otro equipo. Debo saber cuál es mi lugar, debo saber cuál es mi posición, debo saber a qué club pertenezco, a los santos de Dios. Y como santo de Dios, como purificado, como nacido de nuevo, no puedo querer seguir jugando en el otro equipo, en el que estaba en tiempo pasado, en el que estaba en mi vida pasada. Entonces, ahora que pertenecemos al Club Deportivo Santos de Dios, debemos de vivir como el jefe nos pide que vivamos, como el líder nos pide que vivamos, y no solamente que nos pide, sino que nos demuestra cómo debemos vivir. Ya no pertenezco al otro equipo, ya no voy en contra del equipo de Dios, ya no. Ahora soy del equipo de Dios y debo ponerme la playera y debo vivir y debo jugar en el juego llamado vida teniendo la playera de Dios. Y si en algún caso me toca llegar a morir por la playera de Dios, que es algo bien común, ¿no? Que en el fútbol se pegan, se golpean entre equipos por la pasión y la afición. Y eso es algo al final que se va a quedar. Esto es algo eterno. Que Dios nos haya dado la playera que dice Santos de Dios ha costado la vida del Señor Jesucristo. Ya no podemos querer seguir, ya no debemos querer estar del otro lado, en el otro equipo. Finalmente dice Pablo en Romanos 6, nosotros que hemos muerto al pecado, nosotros que hemos pasado del equipo esclavos del pecado de Satanás al equipo santos de Dios, ¿cómo viviremos aún estando en el pecado? No hay manera, no es lógico. Entonces es aquí que Pedro desarrolla un manual de reglas de cómo se juega en el equipo de los santos de Dios, el cual practica la santidad como pertenecientes y comprados por Dios. Eso es Primera de Pedro, un manual de cómo vivir de manera que a Dios le agrada, de cómo demostrar la santidad de Dios en nuestra vida. Y finalmente eso es lo que verdaderamente dará testimonio a la gente, que reflejemos la santidad de Dios en nuestra vida. Póngase de pie y vamos a terminar en esta ocasión. Padre, te damos gracias por tu palabra y te damos gracias, Señor Jesús, por lo que tú hablas a nosotros. Padre, gracias porque nos permites reflexionar y porque nos confrontas por medio de tu palabra acerca de vivir en santidad. Pedimos, Señor, primeramente perdón por nuestro pecado. Perdónanos porque muchas veces nuestra vida, nuestras maneras de pensar, nuestras maneras de actuar no reflejan tu santidad. No reflejan, Señor, quién eres tú. No reflejan lo que tú pides de nosotros. Perdónanos, Señor, y danos la oportunidad y ayúdanos a cambiar esto. Ayúdanos a tener disciplina en la vida. Ayúdanos, Señor, a amarte más a ti de lo que podemos llegar a amar al pecado. Ayúdanos a ver al pecado como lo ves tú. Ayúdanos, Señor, a ver la vida como la ves tú.
Para que, Padre, nuestras maneras de pensar, nuestras maneras de vivir, nuestras maneras de hablar y de actuar puedan reflejar quién eres tú verdaderamente, puedan reflejar tu santidad. Ayúdanos, Señor, a tener disciplina. Ayúdanos, Señor, a verdaderamente luchar contra el pecado todos los días, a tener victoria frente a la tentación, a tener victoria frente al pecado y demostrar, Señor, en esos momentos de prueba que te amamos más a ti, que te anhelamos más a ti que el placer momentáneo que nos puede dar el pecado. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a vivir de esta manera. Ayúdanos a demostrar tu santidad. Ayúdanos a vivir en santidad. Ayúdanos, Señor, a alejarnos del pecado, a odiar el pecado, a aborrecer al pecado y a tener en cuenta, Señor, las consecuencias que éste tiene cuando lo practicamos, cuando nos entregamos a Él. Perdónanos, Señor, por muchas veces desear el pecado, por querer el pecado. Ayúdanos a vivir en santidad, ayúdanos a amarte más a ti y a tener disciplina. Ayúdanos, Señor, para estar más cerca de ti y para demostrar realmente tu santidad en nuestra vida. Señor, que esta palabra tuya, Señor, dé efecto, produzca, Señor, fruto en nuestra vida, y que el día de mañana, cuando la prueba llegue, podamos recordar, Señor, que el hecho de que seamos santos tuyos ha costado la vida del Señor Jesús, ha costado su sangre derramada, y que ha sido por pura gracia que estemos delante de ti como santos tuyos. Gracias, Señor, por este milagro tan maravilloso. Gracias por tu gracia inmerecida. Gracias porque somos tus santos. Ayúdanos, Señor, a tener esto en cuenta y a vivir verdaderamente de esta manera. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.